Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a una nueva sesión de estas jornadas que aquí en el Real Instituto de Estudios Asturianos hemos organizado con ocasión del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía para Asturias, coordinadas por el miembro de número permanente de la institución, Leopoldo Tolivar Alas, además presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Terminamos ese ciclo de esas sesiones que además coinciden con la publicación de un libro que en breves fechas será presentado oficialmente ante las autoridades del Principado de Asturias, en la Junta General del Principado, y que hemos resumido de alguna manera en las sesiones que aquí hemos organizado. En esta ocasión le toca clausurar estas jornadas a uno de las personas que interviene también en ese libro, en ese volumen, con la ponencia Transformaciones Económicas Asturianas en 4 décadas. El ponente es Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, de todos conocido, y persona que en ese capítulo, como aquí se sintetizó en la primera de las sesiones que aquí organizamos, pues hace un repaso de las 4 décadas en el aspecto que él domina, el aspecto de la fiscalidad, el aspecto del aspecto tributario, y por tanto es de lo que hoy va a ocuparse la ponencia. Mi presencia aquí es en calidad de presidente de la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos, pero me gustaría indicar que esta actividad se ha adherido a la iniciativa del profesor y maestro mío, Tolivar Alas, que es el que la ha concebido, de la misma manera que también ha sido él el que ha cuidado por la genial idea que dentro de poco será presentada oficialmente del libro Asturias 40 años, dirigido por su maestro, el profesor Sosa Wagner. Le cedo la palabra a Carlos Monasterio Escudero para su ponencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar en primer lugar dando las gracias y muy sinceramente tanto a la casa que nos acoge hoy como a mi buen amigo y compañero, el profesor Tolivar, también al profesor Sosa Wagner, aunque no pueda estar aquí, porque yo creo que su magnífica iniciativa de este libro, haciendo un repaso de cuántas cosas han cambiado en Asturias durante estos 40 años, es una iniciativa magnífica que quedará. Por mi parte, y entrando ya en materia del tema que nos ocupa hoy, decirles que no les oculto que para mí este es un acto especial en el sentido de hacerlo aquí, en mi patria, en mi tierra y entre asturianos. Estos días, preparando lo que les voy a contar a continuación, recordaba hace mes y pico, a mediados de octubre, fue mi último acto fuera de la universidad, en concreto en la Universidad del País Vasco, en la conferencia inaugural de un máster de tributación. Aunque allí discutimos con cierto ardor sobre el sistema foral, para mí fue un acto, digamos, más tranquilo o que me planteó menos interrogantes. ¿Por qué? Porque, como verán en el título, me he permitido cambiar un poco el tema asignado, que es 40 años de economía en Asturias. Quiero hablar un poco de esto al principio, pero sobre todo usar esos 40 años del Estatuto para mirar hacia el futuro. Porque creo que quienes somos asturianos, y además de una curiosidad intelectual, nos preocupa Asturias o sentimos Asturias, tenemos el deber, y yo intentaré en la medida de mis fuerzas, no solo de teorizar, sino de hacer propuestas útiles sobre el futuro. Porque yo creo que a veces en Asturias tenemos una historia de la que podemos honrarnos, pero tenemos quizá un exceso de covadongas, de pelayos, de héroes, de heroicas juntas del Principado que declaran la guerra a Francia, y tenemos un déficit relativo de propuestas o ideas hacia el futuro. Yo, en la medida de mis posibilidades, he intentado esbozar algunas, y eso es fundamentalmente de lo que quiero hablarles a continuación. Bueno, vaya, no pasa. Ahora. Un breve repaso de qué había en el pasado. Si hacemos un salto de 40 años, ¿cómo éramos en 1981? Pues es claro y seguramente es conocido por todos que entonces Asturias, en el sector privado, era una región que destacaba
por el fuerte predominio del sector industrial, todo el empleo que había en Sidesa, en astilleros, también en el sector extractivo, en la minería del carbón. Eso ha cambiado radicalmente. Y si miramos al sector público, prácticamente pues, el ente autonómico acababa de nacer y todos los servicios fundamentales que hoy recibimos de la Administración del Principado eran prestados por la Administración central. ¿Qué ha cambiado de aquel panorama hasta el momento actual? Pues fundamentalmente yo creo que en el caso del sector privado profundizar un fenómeno que venía de antiguo, tan de antiguo como que arranca desde el plan de estabilización, en el sentido que el declive de Asturias, que a todos nos preocupa, no es cosa de ahora. El declive de Asturias empezó desde que España se abrió decididamente a la internacionalización y a la competencia. Y así podemos observar que en los primeros años 60, no por la crisis industrial de los años 80, desde los primeros años 60 Asturias cruzó la línea de la renta media española, del valor añadido bruto por habitante medio, y fue hacia abajo. Y que en este tiempo, desde esos 40 años del Estatuto, ha habido crisis importantes en 1993, en 2008, al 2011 y la reciente del COVID. ¿Qué ha pasado en esta época? Pues ha pasado una constante que yo creo que a todos los que sentimos Asturias nos debe de preocupar. Que Asturias, en los momentos de declive económico en España, aguanta en el sentido de que tiene una tasa de crecimiento próxima a la media española. El problema es que cada vez que viene la recuperación y la economía española crece a tasas más intensas, Asturias se va quedando atrás. Y claro, ese quedarse atrás significa que cada vez somos una región cuyo peso económico, demográfico y peso en el empleo disminuye. Y yo creo que en ese sentido, y si hablamos crudamente, muchos de ustedes, por edad, me imagino que compartirán mi experiencia. Yo de niño, siendo un niño de la Argañosa, vi llegar mucha gente a los que no sé si cariñosamente o por qué motivo llamábamos coreanos, y que venían en aquella época de la industrialización asturiana de León, de Extremadura o de otras regiones. Yo creo que lo que tenemos que hacer los asturianos cuanto antes es empezar a pensar como coreanos y pensar que los coreanos somos nosotros y tenemos un problema grave que merece la pena esforzarnos en resolver. Ese es el gran problema en el sector privado, y aunque me centraré en lo que es mi especialidad profesional y en el sector público, no podemos olvidarnos que una hacienda regional o una hacienda nacional recaudan de una base que es la riqueza de ese país o de esa región. Si eso no va bien, pretender que la hacienda sea boyante en un país que se empobrece es algo realmente difícil, aunque hay que poner las cosas en su justo término. Asturias es una región española y hay unos flujos de solidaridad, y en eso centraré buena parte de mi intervención, pero tenemos que tener en cuenta que ese es un condicionante. Si vemos no qué ha pasado en el sector privado, sino en el sector público a lo largo de los últimos 40 años, pues yo creo que forzosamente, por razones de espacio, lo que ha pasado con la Hacienda del Principado es una evolución que en general yo creo que es bastante sensata, o incluso diría brillante, entre las comunidades autónomas de régimen común. ¿Por qué digo esto? Pues en primer lugar, una tarea que España tiene, y es una tarea importante especialmente desde que entramos en la Unión Europea y en el área euro, que es cumplir con nuestros compromisos en materia de reducción del déficit y del endeudamiento. Esa es una tarea nacional, pero claro, el déficit español es el agregado del déficit estatal, el autonómico y el local. Prácticamente las comunidades locales en los últimos años han estado en situación de superávit, pero el déficit autonómico y el de algunas comunidades autónomas ha generado tensiones preocupantes. Eso no es el caso de Asturias, y yo creo que es algo que merece la pena mencionar. En segundo lugar, en materia de uso de la capacidad normativa sobre impuestos cedidos. Yo sé que es un tema con muchas aristas políticas y con el que se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que si vamos a los datos, lo que ha hecho Asturias es un reflejo del signo político del partido o la coalición gobernante, es decir, ha aumentado en alguna medida, más bien leve,
las tarifas del impuesto de renta y del de patrimonio, y en el caso de sucesiones, donde daría no para hacer una conferencia, sino un extenso libro sobre múltiples ejemplos de populismo fiscal, por muchos motivos, pues Asturias, a partir del año 2017, ha subido la reducción general para parientes de primero o segundo grado, que son casi todas las herencias, y está en una posición sensata. En tercer lugar, sobre la creación de tributos propios, que ha dado lugar a veces a una gran cantidad de impuestos, de escasa capacidad recaudatoria, de costes de gestión elevados, y cuyo sentido económico es más que discutible. Yo creo que Asturias ha sido también una región que se ha comportado con mesura. Por lo tanto, yo creo que el balance del sector público autonómico es bastante, hasta el momento, satisfactorio si lo comparamos con las comunidades autónomas de régimen común. Si empezamos a mirar hacia el futuro, pues yo creo que si empezamos a mirar al futuro tenemos que pensar que una palanca fundamental de la autonomía es la capacidad para decidir en materia de impuestos. Si asumimos, como lo hemos hecho a partir de la Constitución del 78, que el nuestro es un país descentralizado, la única manera de decidir realmente en materia de servicios públicos es tener la capacidad para ajustar en el margen nuestros ingresos y financiar esas mejoras de servicios públicos, o de reducirlos si por mejoras de gestión, por ejemplo, conseguimos reducir su coste. Por lo tanto, ese es un ingrediente esencial de la autonomía. A partir de ahí, y uniendo esto con el caso de Asturias, si nuestra renta no crece lo mismo que la media nacional, aparece un conflicto de objetivos, porque autonomía y solidaridad son las dos piezas centrales de la financiación descentralizada en cualquier país. Pero claro, una región que depende crecientemente de mecanismos de solidaridad, depende crecientemente de los resultados del juego político que hay en su país. A eso se añaden en nuestro país otras complicaciones, porque, como después trataré de persuadirles, una cosa de la que somos poco conscientes los españoles es que en materia de descentralización casi somos campeones del mundo en materia de complejidad, en el sentido de que los países federales a veces, generalmente, tienen un federalismo simétrico, en el sentido de que todas las regiones tienen básicamente las mismas competencias y los mismos instrumentos de financiación. Por el contrario, hay pocos países que tienen esquemas que constitucionalmente ya son de federalismo asimétrico, donde hay gobiernos que pueden hacer cosas que otros gobiernos no pueden. Como verán en el bloque de la derecha, en el federalismo asimétrico, se dice, una cosa es, en el caso del federalismo asimétrico, hay regiones que no pueden imitar la conducta fiscal de otras, pero ese es un federalismo asimétrico de iure. Ninguna región de régimen común puede hacer lo que hacen las forales. Federalismo asimétrico de facto hay en todas partes, porque en Estados Unidos los estados no son iguales y lo que hace California en términos económicos, políticos o peso no es lo mismo que hace Maine o que hace Nebraska, porque el tamaño de las regiones son muy distintos. Y por lo tanto en España no es el mismo el peso de La Rioja o de Cantabria o de Asturias también, hay que decirlo, que el de Madrid, el de Cataluña o de Andalucía, y eso hace que nuestro modelo sea complejo. Además de esto, yo creo que si echamos la vista atrás, ahí están las raíces de parte de los problemas del sector público autonómico, en el sentido de que ahora tenemos muy claro, y eso se extendió enseguida, que toda España se constituyó en comunidades autónomas. Pero fíjense que si leemos con cuidado el texto constitucional, si la descentralización iba a ser para todos o iba a estar limitada a algunas comunidades autónomas, es algo que en un principio estaba en dudas. Ahí se hablaba de las comunidades autónomas que se constituyan y quedaba, teóricamente al menos, abierta la posibilidad de territorios no constituidos en comunidades autónomas. Después, el artículo 152 hace que el reparto competencial está casi permanentemente abierto. Siempre el gobierno central puede delegar alguna competencia y eso hace que el tema esté sujeto a una cierta tensión. Y por último,
El federalismo español es marcadamente asimétrico porque la disposición adicional primera y el caso, sobre todo, de los territorios forales y el caso canario dejan la cuestión abierta. Por eso es por lo que tenemos un sistema común que se parece bastante al de otros países federales, por ejemplo al caso canadiense, con bastante autonomía fiscal y con un papel equilibrador que lógicamente hace la Hacienda Central, que es quien redistribuye renta de unos territorios a otros. En cambio, el sistema foral es un modelo confederal que no hay en ninguna parte del mundo, porque si ustedes se fijan, el sistema foral, no el histórico, que fue otra cosa y ha sido mistificado, el actual dejaría pasmado al ciudadano de países federales de larga tradición como Estados Unidos. Si viene un estadounidense y le decimos, mire, aquí hay una región donde el gobierno federal no recauda nada, nada es ni un euro, porque lo que recauda, que son los impuestos en aduanas por aplicación de la tarifa exterior común de la Unión Europea, eso es una encomienda de gestión. Esos impuestos se van a financiar el presupuesto de la Unión Europea y tenemos un esquema que no es el común en ningún otro país del mundo. Y además, y en esto quiero detenerme un poco, yo creo que el contexto constitucional y político en España ha hecho que las cosas hayan cristalizado en un modelo de descentralizador que vamos a llamar complejo. Es decir, se discute muchas veces, a mi juicio, igual les parece una opinión muy radical, me parece que es una discusión vacía. Cada cierto tiempo alguien dice, teníamos que aplicar una solución federal. Bueno, a mí se me ocurre decir, es como si decimos, los españoles deberían ser buenos y benéficos. Perfectamente de acuerdo, pero dicho esto, ¿tiene usted algo que proponer? La mayor parte de las veces no tiene o no quiere proponerlo. Entonces yo creo que de eso, si queremos hacer las cosas en serio, es de lo que debemos hablar. Y hablando de ellas, si empezamos, el contexto institucional hace que en España la ley orgánica básica para construir la hacienda de régimen común, la ley orgánica de financiación de comunidades autónomas, si ustedes la miran y analizan el Estatuto Catalán de 1932, hay no solo el mismo esquema de organización, hay las mismas palabras. Se habla de coste efectivo, se habla de tributos cedidos, se habla de porcentaje de participación en ingresos del Estado y se habla del mismo esquema de descentralización que entonces se pensó. Claro, en esa época, la Segunda República, que por algún motivo igual es un defecto español, tampoco se quiso llamar federal, dijo esto es un Estado integral, ahora somos un Estado autonómico. Es decir, la Segunda República tenía otra lógica, estaba pensando en resolver el problema regional, esa manera de configurar la hacienda. Y esa relación fuertemente bilateral tenía sentido si había algunas comunidades que iban a ceder a la autonomía y otras no. Pero en nuestro caso, desde el momento en que accedimos de manera completa, la manera de pensar las cosas debería ser otra. Y a mi juicio puede ser disculpable, seguramente lo es, que los constituyentes del 78, los gobiernos de entonces, que pusieron en marcha el Estado autonómico, tenían muchas más cosas encima de la mesa. Pero es que han pasado 40 años y yo creo, como les he puesto ahí en el último párrafo, en vez de mirarnos tanto hacia adentro, la relación de Cataluña y el Estado central y todas esas, podríamos mirar un poco, si de verdad queremos ser federales, Yo tengo mis dudas sobre el sincero deseo federalizante de muchas personas, pero si las tuviéramos, tendríamos que empezar a mirar hacia afuera y hacia el futuro y ver qué queremos hacer, porque hay algo que es, digamos, la piedra angular de cualquier país federal. Por parte del gobierno federal o central, en nuestro caso, un respeto absoluto a las comunidades y a sus competencias que están constitucionalmente reconocidas. Y, por supuesto, un tribunal constitucional independiente que dirima los conflictos de competencias. Pero, por el otro lado, una asunción sincera y no negada de que todos somos parte de un mismo país, que es una unidad de derechos, que es una unidad económica, de libre circulación de bienes, de servicios, y que hay lazos comunes que no ponemos en cuestión. Esa es la esencia de la autonomía. Y les diré francamente que a mí me parece
algo tremendamente desafortunado el asunto de decir, ¿y si hacemos un federalismo asimétrico? Yo diría, ¿qué les parece a ustedes que hablamos de una sanidad asimétrica? O de una educación asimétrica, o de otros derechos asimétricos. Es decir, miren, no es buen comienzo este. En los sitios donde hay asimetría, normalmente es porque una región o una parte del Estado tiene un conflicto grave o ha sido recientemente incorporado y hay una especie de solución provisional. Pero eso no lleva a ninguna parte. Se lo digo a ustedes, porque hace mes y medio lo comenté en la Facultad de Economía de la Universidad del País Vasco y me siento legitimado, por tanto, a repetirle, pero aquellos señores lo escucharon bien. Les dije, podemos hablar de bases del concierto. Pero cuando dice, un derecho histórico, bueno, ¿qué es histórico? Todos tenemos una historia. Pretender que esas partes del país salieron del magma antes que otras es absurdo. Digo, y si hablamos francamente, todos los derechos son históricos, pero algunos de los más históricos hoy día los reputamos inaceptables. Por ejemplo, en España, como en casi todos los países, el voto femenino llegó después que el masculino. Como el voto masculino es más histórico, ¿qué les parece si alguien sale y dice, bueno, el voto de los hombres que valga 1,5, el de las mujeres 1, tiene que haber un régimen especial porque es más histórico? Yo creo que si de verdad queremos buscar una solución, que no lo sé cuántas personas hay persuadidas de esto, tenemos que empezar pensando en el modelo federal y explicitar qué queremos decir. Pero federalismo son esas dos cosas, ¿eh? El nivel de la Hacienda Central reconoce y respeta las competencias constitucionalmente reconocidas de las comunidades y las comunidades reconocen que son parte de un espacio común, ¿eh? Y yo creo que en España el espacio común económico de circulación de capitales y mercancías lo tenemos eficazmente protegido por la Unión Europea, pero yo no sé qué sería de ese espacio si eso desapareciera. En cualquier caso, y trataré de ir rápidamente para centrarme en la parte final, hay dos asimetrías y quiero centrarme en la segunda. La asimetría foral es algo que en el caso financiero es cada vez más difícilmente justificable. Por ejemplo, tienen ustedes aquí las cargas asumidas por el País Vasco y el coste efectivo de las competencias comunes. Que aquellas cosas que hace el Estado y no hacen otras comunidades autónomas, tienen aquí 2002, 7 y 17 no están elegidos por casualidad, son años bases del cupo y ahí tenemos un valor explícito de las cargas asumidas. Por ejemplo, en la última renegociación del cupo, la de 2017, que todas las comunidades autónomas, el valor de sus competencias, sean algo más de 100.000 millones y que las cosas que hace el País Vasco y no hacen otras comunidades tengan un valor de 89.000 millones, es algo que es difícilmente creíble y sobre todo que alguien debería de explicar. O dicho de otra manera, en el segundo párrafo tienen ustedes aquí, todas las competencias diferenciales de las comunidades de régimen común, de las 15, suman 5.000 millones, valor de 2017, ¿eh? Pero las del País Vasco al parecer sumaban 90.000. Y sobre todo, si uno las mira en el tiempo, y no quisiera extenderme mucho en este sentido, el primer cupo, el del año 79, claro, el año 79 y el año 84, el valor de las competencias del País Vasco diferenciales era mayor porque las otras comunidades no habían llegado a la sanidad, a la educación, a otras competencias, y eso era lógico. Pero que en el tiempo eso se haya mantenido, pues es difícilmente creíble. Y el problema del sistema foral, a mi juicio, no es solo que sea un privilegio, que lo es un privilegio para quienes lo tienen, pero es una atracción para todas las comunidades de alto nivel de renta que no lo tienen y que, claro, sienten que podrían tener una financiación mucho mayor y prestar más servicios públicos a sus ciudadanos. Por darles una cifra, y con esta cifra acabo en este asunto, el concierto impositivo de 1981, que no ha cambiado en esto, dice, no, nosotros, territorio foral, somos solidarios porque
contribuimos al Fondo de Compensación Interterritorial. Ese fondo y el fondo complementario, como tienen ahí, son 1.300 millones. Pero es que la solidaridad regional no está ahí. La solidaridad regional hace que entre las comunidades de régimen común el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales sean 94.000 millones, a los cuales, por ejemplo, la Comunidad de Madrid aporta 4.300, Cataluña 1.400 y pico. Bueno, es que la parte mínima de la solidaridad es lo que está ahí, y eso deberíamos ponerlo en cuestión. Las investigaciones que hay hasta el momento, una del profesor Ángel de la Fuente, otra del profesor Ignacio Zubiri de la Universidad del País Vasco, una tercera de la que soy autor, coinciden en unas cifras que están en torno a 2.000 millones la ventaja fiscal de los territorios forales anualmente. Fíjense que, viendo cuál sería el impacto de esto, si esa anomalía financiera se eliminara, pues Asturias recibiría anualmente 50 o 60 millones de euros, que no es para cambiar, pero sí que es para hacer algunas cosas. Pero además de esa asimetría entre las comunidades forales, también hay una asimetría entre las comunidades de régimen común, y yo creo que de este asunto conviene hablar. Conviene hablar porque en las comunidades de régimen común, los que nacimos a la vida profesional, casi cuando empezó todo esto, es decir, no es solo historia leída, es experiencia vivida. Todas, absolutamente todas las renegociaciones del sistema de financiación se han hecho o a propuesta de o avalada por la Generalitat de Cataluña. La última, compañero al que aprecio personalmente, Antoni Castells, será el conseller de Hacienda de la Generalitat, el señor Solbes era ministra de Hacienda, y lo que se puso ahí encima fue un acuerdo o un diseño pergeñado entre la Comunidad de Cataluña y el Gobierno central. Y esto siempre ha sido así. Y hay muchas cosas, tienen ahí algunas de ellas, que se han introducido a petición de Cataluña. Claro, la asimetría es, y yo creo que en esto convendría que habláramos en voz alta para aclarar las cosas, yo no veo muchos casos de gente que pide que la indemnicen por su propia conducta. Es decir, Cataluña no solo ha propuesto el modelo, ha votado a favor de él en todas las ocasiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo cual no le ha impedido inmediatamente decir que era un modelo mal diseñado, que la perjudicaba. Decir, bueno, si usted ha contribuido a él, entonces, si sacáramos de la relación bilateral todo ese énfasis y España fuera un país multilateral y federal, normal, entre comillas, al decir normal me refiero tipo Estados Unidos, Canadá o Alemania, también Nigeria es federal, también Argentina dice que es federal, hay federalismos y federalismos, pues tendríamos que discutir un poquito más entre todos. Y en esto, y llegados aquí, diría, aquí y mirando para el futuro, no a los 40 años de estatuto, que creo que en materia de Hacienda autonómica en Asturias dan bastante más para enorgullecerse, ha habido errores, que para señalarnos como región que no hemos cumplido financieramente nuestras tareas. Si miramos al futuro, yo creo que hay algo que es esencial, y que es buscar una propuesta que tenga acomodo en la teoría del federalismo y, por supuesto, encaje constitucional, porque cada país es federal a su manera. Lo mismo que decía Tolstoy al principio de Ana Karenina, dice, eso de que todos sabemos, todas las familias felices se parecen, pero las desgraciadas, cada una lo es a su manera. Pues federal, cada país es a su manera, porque unos han tenido una historia basada en el federalismo, como Estados Unidos, y otro, como la actual Alemania, les han obligado, llevándolos por las orejas, después de la Segunda Guerra Mundial, a ser federales, aunque no les ha ido mal. Entonces, cada país llega al federalismo de una manera, pero hay ingredientes esenciales, que es lo que hemos hablado, ¿no? Entonces yo creo que Asturias, en este juego que tiene una parte de racionalidad económica y de teoría del federalismo fiscal y otra parte de acción política, a la que yo respeto genuinamente, porque un tiempo que estuve fuera de mis ocupaciones académicas y ocupé un puesto ejecutivo de gestión,
aumentó mucho mi respeto por los gestores, porque claro, frente a la actividad académica hay días que uno se levanta y llega al despacho y la economía real es asquerosamente real, y uno querría pasar a otras cosas. Y esa es una tarea importante en la cual yo creo que hace falta prudencia, unión de las fuerzas políticas y sobre todo solvencia técnica y propuestas fundadas, y de esas me gustaría hablar y someter algunas a su consideración de cara al futuro. Yo creo que en ese esquema de relación bilateral Asturias es una región pequeña que tiene que pensar en una actividad en la cual actúe junto con otras regiones, otros contribuyentes, otros lugares donde tienen sus mismos intereses. Y si esos intereses son legítimos y se pueden explicar, confiar que explicándolos, tratando de persuadir y actuando eficazmente, podamos conseguir un modelo de financiación a futuro que sea sensato para nosotros y para los demás, porque a mí me parece vergonzoso esa especie de explicación estándar después de cada acuerdo de financiación autonómica, donde, y no es mucha caricatura, ¿verdad?, salen los responsables políticos y por una parte dicen, no, este es un acuerdo donde hemos demostrado altura de miras y bueno para el país. Después se dan la vuelta y dicen, bueno, y nosotros, que somos muy astutos, nos hemos llevado la gran tajada y los otros menos. Es decir, no, yo considero, al menos, que en el caso de Asturias, decir, bueno, estamos tan convencidos de que somos asturianos y españoles y europeos, es decir, mire, yo querría que Asturias tuviera buenos servicios públicos, pero en León también, y en Zamora, y en todas las partes del territorio nacional. No es un juego de pillos, es dónde están los servicios públicos y los usuarios y vayamos a darles una solución. En ese sentido, yo creo que una cuestión esencial es cómo construimos el sistema de financiación a partir del principio de solidaridad. Básicamente, lo que nivelan los países federales, que nivelan mucho, caso de Canadá, de Australia o de Alemania, no el de Estados Unidos, donde se entiende que la autonomía pesa mucho y la solidaridad poco, y que si alguien tiene en Ohio malos servicios públicos, pues que se vaya a California. Ese no es nuestro modelo, entiendo yo, ni queremos que sea. Normalmente nivelamos o capacidad fiscal, el que tiene un nivel impositivo estándar, con renta del 80% le damos para que llegue a tener lo que recaudaría con la renta media del país. Otra solución es nivelar capacidad fiscal, y aquí es donde yo creo que deberíamos de insistir, porque creo que es fácil ver, si miramos los presupuestos autonómicos, educación, sanidad y servicios sociales son el 80% del total, la parte del León y la parte fundamental porque es el gasto más dinámico. Si esas son, y no es un secreto, es un secreto presupuestario a voces que enseguida se desvela a cualquiera que mire los presupuestos autonómicos, pues una región, imaginemos, con personas de 35 a 55, 60 años, con buen nivel de empleo. En esa franja de edad, nuestras demandas sanitarias, bueno, las que tengan esa edad, que a mí ya quedarás, son bajas, necesidades de formación básica y obligatoria son escasas, y si la región tiene un buen nivel de renta, las de servicios sociales son bajas. Excelente. Esa región tendrá alta capacidad fiscal probablemente, y aunque tenga la capacidad fiscal media, tiene menos necesidad. La discusión que hay en España, que no sé por qué sigue circulando, pero dicen, no, unos dicen población y otros necesidades. Dicen, no, es que población y necesidades son dos cosas que tenemos que casar. Quienes demandan servicios públicos y son el eje del sistema de financiación son las personas. Y esas personas, cuando demandan servicios públicos a su comunidad autónoma, demandan sobre todo sanidad, educación, servicios sociales y más cosas. Protección cultural, más cosas, pero presupuestariamente ahí está el núcleo. Y está claro que la población envejecida supone un gasto mucho mayor, la población menor, un número alto de inmigrantes, otros factores suponen más gasto sanitario. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues miren, ¿por qué no cogemos, nos tomamos, ya que el antiguo modelo de financiación caducó el 2014, estamos en el 2021 y la impaciencia no tiene por qué matarnos? Si de verdad creemos en ello, cojamos los servicios esenciales,
una metodología de medición de sus costes que la Intervención General de la Administración del Estado, la AIREF u otros organismos computen esto y salga lo que seguramente tenemos bastante parecido al actual sistema. Es decir, salga lo que tenga que salir, midamos las necesidades de una manera seria, porque si no estaríamos siempre en esta historia de tener un acuerdo de financiación. Es decir, el acuerdo aprobado en 2009 lo fue por unanimidad y allí se dijo que la población pesaba, matizada por grupos de edad, en gasto sanitario. El que votó a favor de aquello me parece que está deslegitimado para venir después. No, yo quiero población pura. Ese no es nuestro sistema y si lo es deberíamos acordarlo así, pero yo creo que desde Asturias y en general deberíamos basarnos en la necesidad fiscal, no a ojo de buen cubero, porque sin extenderme demasiado en ello, la mayoría de los acuerdos del sistema de financiación aparecen bajo una especie de ropaje técnico inextricable y hay dos cosas esenciales y muchas superfluas, y es en un ejercicio de programación lineal pongamos la dispersión como la distancia al centro por la raíz cuadrada multiplicada. ¿Para qué? Bueno, porque los de Aragón que no querían votar, así les damos 150 millones. Yo creo que si fuéramos honestos en el sentido federal, el sistema podría ser más transparente y no daría necesariamente malos resultados. Después yo creo que hay algo que habría que reivindicar como país, y desde Asturias también, que es el principio de solidaridad y qué papel juega el Fondo de Compensación Interterritorial, y enlazaré a futuro con el asunto de los fondos Next Generation que están ahora en discusión. A mí me llama mucho la atención que casi nos hemos olvidado que en la Constitución hay un artículo, hay un lugar, el 158, donde se dice, oiga, para hacer el festivo el principio de solidaridad está el Fondo de Compensación Interterritorial y este está pensado para reducir diferencias de renta y riqueza. Hay que hacer una lista de proyectos que contribuyan a esas diferencias, evaluarlos y que sean objeto de escrutinio. Les ahorro seguir más y no quisiera molestar a personas que igual han estado allí. El Senado tiene esta tarea y yo creo que lo mejor que podemos decir sobre la manera en que la lleva a cabo es un piadoso, bueno, no un piadoso, un escandaloso silencio, porque cuando algo es una parte esencial de nuestra tarea, silbar tangos y no hacer nada no es piadoso. Por eso hay problemas con el federalismo, por no hacer las cosas. Pero cuando alguien se pone muy campanudo, y está muy bien, y dice, hombre, habría que reformar el sistema foral. Pero claro, lo dice la disposición adicional primera. Y dice, bueno, ya, eso lo dice la disposición adicional. Y lo que dice en el texto de ausencia de privilegios económicos o del FCI, fíjense ustedes que cuando se hizo el primer concierto, ahí estaba la aportación al FCI. Como el FCI es nada, la aportación es casi nada. Entonces yo creo que a futuro una propuesta sensata, con apoyo en la teoría del federalismo y que está enraizada en nuestra Constitución es, en vez de inventar cosas raras, use usted el mecanismo constitucionalmente previsto y métalo ahí. Como yo sé que los intelectuales se dicen, bueno, Torres de Marfil, actualmente estamos en despachos con paredes de pladur y otras cosas. Las Torres de Marfil, desgraciadamente, ya no construyen tantas, pero, en fin, ¿qué pasa si Asturias propone esto? ¿Quiénes están con nosotros? Ahí tienen, las comunidades que están en el FCI. Si ustedes miran, Galicia, Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, que comparten otros problemas con Asturias, están en el FCI. Mover entre todos una propuesta en ese sentido parece, no solo académicamente, desde la teoría del federalismo fiscal, desde nuestro diseño constitucional, tiene sentido, podría tenerlo. ¿Cuánto dinero hay ahí? Pues mucho, tienen ustedes aquí. Este está sacado del proyecto de presupuestos, este cuadro de 2022. La mayoría de las cosas que hay ahí, si ustedes miran, están por orden descendiente. La segunda línea, fondos para rehabilitación de vivienda, 2.800 millones. Bueno, pues sigan mirando, hay fondos para educación, para sanidad. En fin, yo creo que un defecto que no deberíamos caer es cada nueva oleada de fondos que nos viene de la Unión Europea,
alguien descubre el Mediterráneo, crea un nuevo organismo de gestión, crea algo. Es decir, mire, en cualquier país federal diríamos, un norteamericano diría, oiga, ¿de quién son las competencias de vivienda? Estatales. Pues ese dinero que vaya a las comunidades autónomas. ¿A través de dónde? Parte dentro del FCI y otra parte fuera, porque las personas de Madrid o de otras comunidades ricas también tienen necesidades de vivienda, pero una parte debería ir dentro. Verán ustedes, y no quiero extenderme mucho en esto, pero creo también que deberíamos tener mucho cuidado como país, y más allá de esto, con una cosa, y es que gastar mucho y muy rápido suele ser sinónimo de gastar mal. Y cuando uno mira esto, usando una terminología más actual, que yo saco de mi nieta, ella diría, hombre, aquí hay cosas muy cookies. Por ejemplo, fíjense ustedes, al final está algo muy importante, como es el hidrógeno renovable. Pero claro, la renovación del Sistema Nacional de Salud tiene menos peso que el hidrógeno. Bueno, yo creo que está muy bien apuntarse a estas cosas modernas, pero si lo repensamos como país, yo discutiría un poco dónde asignarlo. En todo caso, pensar en medir las necesidades fiscales de manera adecuada, metodología de costes, que la haga la IGAE y veamos los resultados. Potenciar el FCI, usar estos fondos Next Generation es algo que se puede impulsar y defender desde Asturias. Y lo mismo, yo que tuve una educación judeocristiana, como me imagino muchos de ustedes, es decir, se peca por acción y por omisión. No olvidemos una cosa, hay incentivos al incumplimiento que han funcionado eficazmente en el pasado y que son un peligro para la reforma futura. Es decir, hay comunidades señaladas, bueno, los datos los dicen y haremos un repaso después. Cataluña y la Comunidad Valenciana, seguido de cerca, que han incumplido todos los límites de déficit y acumulado una gran cantidad de deuda. Y además no deuda con el mercado. Estamos ante una anomalía. Y aquí habría mucho que hablar, porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su última versión, proclamó el gran principio de la estabilidad fuertemente, para a continuación crear los instrumentos para burlarlo. Porque si ustedes no son especialistas, aficionados al tema, si yo les digo, hay un instrumento de financiación creado y que opera en España, y uno de sus objetivos, ¿saben cuál es? Financiar desviaciones de déficit. Y decimos que con ese objetivo, para financiar a comunidades autónomas, estamos potenciando el cumplimiento. Es decir, no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cosas como esta. ¿Verdad? Este es un dato de la AIREF, ¿eh? He traído siempre datos públicos, pues ustedes pueden decir, no, hombre, igual es elaboración propia. Es decir, no. Arriba, ¿qué está? Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, que están ya bastante por encima de estos valores. Claro, cuando una comunidad tiene una deuda, que es el 60 o el 70% del PIB, como es la Comunidad Valenciana o Cataluña, y la debe toda a la Administración Central, yo no sé si el problema es de la comunidad o de la Administración Central, pero un peligro muy grave es que la factibilidad de los ajustes, este dato es del Tribunal de Cuentas, la factibilidad de los ajustes, verán ustedes que abajo hay una línea naranja, Madrid, una azul que está al lado, Asturias, esos es factible que cumplan, ahí el horizonte es 2026, pero los de arriba, verán ustedes que están los de antes, Cataluña, la Comunidad Valenciana, es imposible que cumplan, y un peligro cierto, y que hay que discutir. Yo lo discutí el tiempo que estuve en la comisión que se creó en el 2017 para la reforma de la financiación autonómica. Es, hombre, esas comunidades dicen, sea usted realista, yo no puedo cumplir mis obligaciones de deuda. Las cumplo porque cuando me llega deuda a vencimiento que no puedo pagar, entonces voy, usted me da más deuda, yo pago esta y me endeudo más. Claro, esto supone una cosa peligrosa. Y esto es un asunto más político que académico, pero en la vida hay muchos ingredientes. Y es que es muy fácil que en la futura discusión pasen dos cosas. Una, que la Administración Central asuma esa deuda directamente, lo cual tiene problemas por la cláusula no bailout de la Unión Europea. Y dos, que lo haga indirectamente. Es decir, mire, empezamos a meter aquí variables y entonces damos más dinero a los más endeudados y así irán devolviendo la deuda. Eso es algo
que es malo financieramente, malo desde el punto de vista hacendístico, y para nosotros es malo como asturianos también. Y por último, y con esto acabo, yo creo que estos son algunos de los ingredientes para que Asturias busque una solución razonable en el futuro sistema de financiación. Y yo creo, probablemente sea un ingenuo, que tiene que ser bueno para los asturianos y para todos los españoles. Es más, mejor sería, yo creo, decir, mire, es mucho mejor la situación de Madrid, ceder cada año 4.000 millones de nuestros impuestos, puesto en nuestro nivel de renta y de empleo es mejor que el de otras comunidades. Es mejor estar arriba que no estar abajo, ser Madrid o ser La Rioja o ser Navarra o otras comunidades. Pedir hacia afuera está bien, pero yo creo, y con esto acabo, que esa exigencia debe ser hacia adentro. Es decir, que los asturianos, nosotros mismos, frente a nuestro gobierno regional, ahí está la esencia del diálogo. Y que las evaluaciones que se hacen de los servicios públicos deben de servirnos para orientar el gasto y para mejoras de gestión. Y que eso es una tarea inexcusable para conseguir la eficiencia en el gasto público y mejores calidades del servicio. Y que la manera en que se discute el presupuesto sirve poco para esto. Verán ustedes que normalmente el presupuesto es una especie de carrera ciclista donde dicen, fomento el primero, tiene tantos millones y crece el 17. En segundo lugar, servicios sociales, tantos millones y crece el 12. Esto no sirve para nada. La pregunta que tenemos que responder, si esto fuera un país federal y nos preocupáramos por los servicios públicos, es, oiga, un ingeniero industrial, ¿cuánto vale en la Politécnica de Gijón, en Cataluña o en la Universidad de Santiago? Una tonelada de basura, ¿cuánto cuesta recogerla y tratarla en Oviedo? Ajustando por las diferencias. Eso es para lo que sirven las cosas, porque la discusión presupuestaria, a saber de cuánto se gasta, sirve para poco. Entonces yo creo que esta última parte, que tenemos tendencia a olvidarla, no hay que olvidarla, sino ponerla encima de la mesa. Y yo creo que aquí, y hay experiencias de presupuestos por objetivos en otros países, se pueden hacer cosas. Lo que nos revela la experiencia comparada en países federales, no piense usted en castigar, piense más bien en la emulación y en premiar, en dar mejores ventajas profesionales, de formación o demás a los mejores gestores. Esto yo creo que es una parte que no debemos olvidar. Pues con esto acabo, siento haberme extendido más de lo que pensaba inicialmente, pues por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Monasterio por su extraordinaria y muy sugerente ponencia. Hubiéramos estado bastante más tiempo escuchando sus sensatísimas consideraciones. Ahora, como siempre es habitual, nos gustaría abrir pues un turno de intervenciones o de preguntas o de algún tipo de reflexiones que los que estamos aquí hoy pudiéramos plantear, ¿no? Yo dejo abierto la posibilidad de que quien quiera pueda intervenir para formularle al ponente sus preguntas, sus cuestiones que tengan que plantear. Profesor, presidente. Sí, no, yo creo que ha sido una conferencia inteligentísima y además que debía ser objeto de casi de un PPO a los responsables de las políticas en cada comunidad. El problema, Carlos, yo te voy a plantear dos cuestiones. Lo primero es que en España, por desgracia, por lo menos por el tono que uno va oyendo, quienes hablan de federal en realidad están diciendo confederal, y están diciendo federal de mentirijillas, pero realmente lo que quieren es un sistema confederal. Y claro, a partir de ahí, ese principio que tú dices que tiene que existir, que es el de la lealtad, pues se plantea cuando es más o menos hipotético. Y otra cuestión, ya más tipo técnico, hace, que yo recuerdo, unos 7 años, ya 8, quizá más, el Instituto de Estudios Fiscales intentó hacer un esfuerzo inmenso, estaban todos José Víctor Sevilla allí, para ordenar y explicar el gasto sanitario.
Entonces empezó con un trabajo de ordenación para saber qué son los costes sanitarios. Y yo creo que, por desgracia, terminaron tirando la toalla, y realmente es quizá el ejercicio de racionalidad que en estos momentos más podría interesar, porque esa racionalidad creo que se imbricaría, entraría en todos los poros de la acción administrativa de todos los gobiernos autonómicos. En estos momentos se tiene una capacidad informática gigantesca que puede procesar infinidad de datos y indudablemente no tiene mucho sentido que un cáncer de vejiga en Asturias pues tenga un costo de la mitad o del doble de lo que en otra región. Pero claro, eso llevaría a unas cuestiones tremendas. Las políticas salariales, las políticas sindicales, las políticas de tecnología. Claro, homogeneizar todo eso, yo sí creo que eso sí es lo que haría un país moderno, que en estos momentos se puede hacer. Quizá en otro tiempo no, pero no veo yo que ninguno, todo el conjunto de intereses que son muy grandes, que ninguno de los intereses en juego, en serio, aceptase de buena fe entrar en un procedimiento de determinación de los costos que habría que apuntar. Y no digo nada si nos metemos ya en el tema infinitamente más espinoso que el sanitario, de los servicios sociales, donde factores como el chanchullo, el chanchullo, el clientelismo y todo eso también hay que incorporarlos y es muy difícil. Profesor Monasterio. Sí, bueno, muchas gracias a Juan Luis por la amable apreciación inicial y decirle que bueno, yo también creo que hay tendencias confederales. Sobre esto, tomen ustedes como una muestra de humor o como una salida un poco fuera de tono. Yo a veces creo que en nuestro país igual era mejor agarrar el toro por los cuernos. Es decir, yo ante ciertas manifestaciones, y olvídense ustedes de que estamos aquí, casi diría, mire, ¿por qué no hacemos en nuestro país, vamos a anunciar un referéndum? ¿Sí? Por ejemplo, monarquía o república y Estado unitario o autonómico. Y lo que salga lo admitimos, en las dos cosas, decidámoslo explícitamente y como dicen, al que Dios le la da, San Pedro se la bendiga, porque cuando dice confederal, es decir, Suiza es confederal, constitucionalmente confederal, pero en la Constitución suiza la secesión es un grave delito federal, de los más graves, es tan confederal que prohíbe la secesión. Entonces yo creo que llega un momento, bueno, a mí me da la sensación, como decía en sus papeles el presidente Azaña, la república. Es decir, ¿cuál fue el drama? Que era una república sin republicanos. Una parte del país tiró hacia una solución autoritaria de derechas y otra hacia la dictadura del proletariado. Dice, bueno, entonces no lo llamemos república. Y efectivamente, en uno de los dos extremos acabamos. Entonces yo creo que en nuestro país, pero bueno, ya salimos de este ámbito, que a veces sería mejor hablar con las cosas francamente. Porque claro, un país es una suma de contratos, somos del mismo país, hay redistribución, pero hay un mercado de capitales único que permite a algunos beneficiarse de lo de otros, hay un mercado interior común, hay muchas más cosas, y el problema cuando se deteriora uno es el que el deterioro se extiende. Sobre el otro asunto, bueno, yo quisiera ser optimista, bueno, o más bien hago una confesión personal, soy optimista sobre todo porque a veces, muchas veces, o con suficiente frecuencia, en la universidad veo personas jóvenes de 20 años que saben tanto, cada vez saben más, infinitamente más, hay más medios, que yo creo que se creen las cosas y que querrían hacer algo, que si a todas esas personas les dejáramos hacer cosas, harían mucho. Es decir, en vez de una gran alaraca, yo, bueno, estoy seguro, no es que sea mi especialidad, pero seguramente la gente de medicina, con lo que llaman grupos relacionados del diagnóstico y dejados los mejores especialistas de los hospitales, que trabajaran, que seguramente ellos a ojo ya nos dicen dónde están los mejores hospitales, dónde están los peores, cuál es el problema. Yo lo veo cada vez más como paciente, pues yo no sé si el problema aquí para que la gente vaya a Harrio es darles más sueldo y decir, mire, que los mejores especialistas rocen 3 meses del año, pero estoy seguro de que si abrimos esas compuertas y dejamos que las fuerzas fluyan, algo haremos. Pero claro, para eso hay que ponerse a hacerlo. Y lo que no podemos, yo creo, es estar a veces en un mecanismo de discusión
que quiere predeterminar el resultado. Y entonces, claro, eso hace muchas tensiones, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿Nada más? Bueno, pues terminamos agradeciendo al profesor Monasterio Escudero por su extraordinaria ponencia, y también queda clausurada estas jornadas que comenzamos el día 17 de noviembre y que, bueno, como digo, pues giraban en torno a estas 4 décadas de Estatuto de Autonomía. Muchísimas gracias por su presencia y se levanta la sesión.